Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La oración efectiva. Y leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, versículo 22. Y dice la palabra de Dios: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. La oración efectiva, ¿cuál es? La que cree, creyendo. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. La oración efectiva es la que cree. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Ahora déjame leer un poco el contexto de lo que se está narrando antes. Dice desde el versículo 18 del mismo Mateo capítulo 21. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, creyeres, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. En Santiago capítulo 1, versículo 1 al 8, me muestra algo, también un contraste de este texto. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. ¿Cuál es la oración efectiva? Creyendo. La que tiene fe, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tiene mucho que ver este texto con el otro, y me está hablando acerca de esta oración efectiva, porque hay oraciones que no son eficaces, y la palabra de Dios nos muestra que no oramos correctamente con sabiduría. Lo bueno que podemos aprender o entender acerca de estos textos es que es necesario aprender hoy sobre la higuera marchita. Lo que podemos aprender es entender el increíble poder de la oración cuando se hace con fe y convicción, creyendo, de acuerdo con la voluntad y los propósitos de Dios. Recuerda que tenemos una necesidad grande de clamar a nuestro Padre. Y clamar es permanecer, recuerda. Necesitamos estar ahí, no desistir, insistir, estar allí conectados, estar en Cristo, no fallar, permanecer firmes, dejando el pasado atrás y pidiendo a Dios para que podamos hacer su voluntad, que es la oración más importante, pero la más efectiva para lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, es creyendo. Recuerda que mientras hacemos la voluntad de Dios, lo demás viene por añadidura. Pero necesitamos, en medio de esos montes que se vienen a nuestra vida, que tipifican problemas, dificultades, momentos que no queremos tener, dice que podríamos decirle a ese monte: quítate y échate en el mar, y será hecho. Esta oración puede cambiar por completo circunstancias que parecen inamovibles, que parecen que serían imposibles. Y aquí es donde tenemos que pensar qué clase de montañas enfrentamos, qué clase de montes tenemos
¿Qué clase de gigantes son los que se cruzan en nuestra vida y no nos dejan avanzar? ¿Qué es lo que hay? Tal vez una relación que creemos que no va para ningún lado y creemos que nos desgasta, creemos que nos quita las fuerzas, nos quita el tiempo, nos quita la paciencia, nos roba la paz. ¿Qué clase de montaña enfrentamos? Tal vez una circunstancia económica que creemos que nunca vamos a poder salir de ella, pero necesitamos entender que en todo proceso tomado con sabiduría, Dios está allí para ayudarnos a salir de ello. Esta oración es importante, es efectiva, porque necesitamos creer por completo para cambiar circunstancias. Y de hecho las circunstancias no las cambiamos nosotros, las cambia Dios a través de las oraciones. No sé si lo que estamos pasando se lo mencionamos más a Dios que a las otras personas, o se lo mencionamos más a las otras personas que a Dios. ¿Cuán firme en nuestra fe podemos pensar en esto? Eso que asumimos, eso que enfrentamos, eso que necesitamos, eso que queremos que desaparezca, ¿lo contamos más con otros que con Dios? Eso nos muestra quién es nuestro Dios y nos muestra qué clase de fe es la que tenemos. Superar una fe que a la vez no es fe, sino que vacila, requiere de varias acciones y yo veo que primero necesitamos creer, entender, discernir que el Señor Jesucristo es digno de confianza, que podemos entrar al trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro. Y para esto necesitamos negarnos a seguir dudando del Señor, necesitamos negarnos a nosotros mismos, necesitamos dejar que Dios actúe. Creer que Dios es capaz de obrar, de manejar, de operar nuestro problema o situación, porque a veces el enemigo puede susurrarnos palabras de desaliento, de derrota, y aún usando personas que nos rodean o pensamientos de pesimismo que aminoran nuestra fe. Y es el momento de que nosotros aprovechemos, llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo y podamos batallar y responder diciendo que sabemos quién es nuestro Dios y que Él hará lo que promete y que realmente estamos clamando a un Padre que todo lo puede, a todo lo que está dentro de su voluntad y a todo lo que Él sabe que podemos recibir porque lo creemos con todo nuestro corazón. Otra cosa que es necesario aprender, primero que Dios es digno de confianza, que podemos entrar a Él, que podemos desahogarnos, echar toda ansiedad sobre Él. Eso es lo primero, pero también tenemos que profundizar en su palabra, en nuestra relación y meditar en esas promesas que Dios tiene para nosotros, en renovar nuestra mente y poder a través de una mente renovada no amoldarnos a lo que este mundo dice, cree, piensa y se dirige, sino que podamos hacer lo contrario y pensar, vivir, hacer y dirigirnos hacia donde Dios dice que nos vamos a dirigir. Como decía Pablo, nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu es el que necesita llenarse de los pensamientos de nuestro Padre, a comenzar a pensar como Él. Y eso es lo que nosotros necesitamos, nos sirve cuando enfrentamos circunstancias difíciles que hacen vacilar nuestra fe. Esos son los momentos de recordar las promesas de Dios y mantenernos firmes en nuestra decisión de confiar en Él. El Señor pide fortalecer nuestra fe. Recuerda que Él oraba y decía, oro para que tu fe no falte. Oraba por los discípulos para que no faltara su fe, para que no desfallecieran. Y esa es nuestra oración también. Necesitamos oraciones específicas también en nuestra vida, ya que las oraciones muestran nuestra necesidad en diferentes áreas. Por eso necesitamos orar de acuerdo a sus promesas, expectantes a sus respuestas, pero lo importante es a través de esta oración efectiva, creyendo que Dios puede obrar. Si entramos a su presencia
creyendo que tal vez Dios puede responder o que tal vez Dios en su amor o su misericordia pueda hacer algo, pero no sabemos, tal vez quizás, tal vez de pronto esperemos a ver qué pasa. Pues lo que va a pasar es que no va a pasar nada. Dice la palabra: no piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor, porque esto es lo que habla de doble ánimo, de inconstancia en todos los caminos. Primero recordemos que necesitamos clamar, permanecer, necesitamos pedirle a Dios porque podamos entender, caminar, vivir bajo su voluntad y, como dije, más que entenderla, hacerla. A veces no entendemos por qué tenemos que hacer tal cosa, pero al hacerla es que podemos aprender el por qué Dios nos decía que la hiciéramos. Cuando vemos la bendición, cuando vemos el resultado, cuando vemos la diferencia, cuando vemos que todo es distinto, cuando vemos realmente la bendición en ello, es que podemos decir: wow, realmente vale la pena hacer la voluntad de Dios. Por eso necesitamos decirle: Padre, ayúdanos en nuestra fe, porque dejar que nuestra fe vacile nos encierra o nos cierra las bendiciones que tú tienes para nosotros. A los que hemos elegido esta vida de fe, este caminar en Cristo, necesitamos tener la confianza de que, aprendiendo a vivir en su voluntad, Dios nos dará lo que pedimos y muchas veces algo mejor, porque recordemos que sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Así que necesitamos aprender a ejercer y ser enseñados en que la oración pronunciada con fe, creyendo con convicción, tiene un increíble poder cuando está sujeta a la voluntad de Dios. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta hermosa mañana. Gracias por darnos la bendición, Señor, de poder ir entendiendo, porque a veces al no ver resultados no queremos orar y menguamos en este proceso. A veces nos acostumbramos, Dios, a que oramos conforme a las respuestas que obtenemos de ti, y que entre más respuesta tenemos, más oramos, pero cuando no hay respuestas no oramos porque creemos que no pasa nada. Y es importante entender esto, que necesitamos clamar, necesitamos permanecer, necesitamos conocer, hacer, vivir, obedecer tu voluntad, para que de este modo, entendiendo lo que es tu voluntad, podamos orar creyendo, y todos esos montes, todas esas dificultades que se cruzan en nuestra vida para estorbarnos, podamos decirle: quítate, échate en el mar y será hecho. Y ahí sí, como dice tu palabra, que todo lo que pidiéramos en oración creyendo, lo podemos recibir. Padre bendito, gracias por tu hermosa palabra. Te amamos y te bendecimos. Dejamos este hermoso tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.